Bueno, siempre al principio hay que esperar a que vaya llegando la gente. Y, no menos importante, hombre, Rey Dragon. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Muy buenas a todos. A ver cuándo se conecta Olmedo Horror Books para la entrevista de hoy. Muy buenas, hello. A ver si me aparece por aquí el invitado. Hoy hablaremos un poquito, el tiempo que nos animemos, máximo una hora, sobre horror cósmico y los libros de Javier Olmedo Vázquez. A muchos ya los conoceréis como Bajo nuestros pies y Malnacido y La codicia del pescador. A ver si se apunta, si se suma al directo, si no estamos listos. A ver. No debe estar muy lejos porque estábamos hablando hace un momento. A ver si aparece. No aparece. Bueno. ¿Habéis jugado mucho a la llamada de Tulu? ¿Habéis visto esta edición? Tremendísima. Aquí para ilustrar las criaturas que seguramente saldrán en el tema de conversación. Aquí tenemos al Rey de Amarillo, Hastur. Ahí está. Himnos. Este juego de rol es una obra de arte. Todo él, es increíble. Si lo veis por ahí podéis comprarlo. La verdad que es una compra, vamos, que vale la pena. Aquí tenemos Dioses Primigenios, Punta Pala. Es impresionante. A ver dónde está Javier, que no aparece por aquí. Javier, no aparece. Malamente, como diría la paisana. Yog-Sothoth. Impresionante. Vale, ir preparando las preguntas para Javier cuando se venga aquí con nosotros. A ver, no sé si... Dementores, ¿qué tal? Muy buenas. Llegas justo a tiempo. Estaba enseñando un poquito el juego de rol de la llamada de Tulu, que va perfecto con el tema que hablaremos hoy con el escritor de horror cósmico, Javier Olmedo Vázquez, que debe estar a punto de conectarse, si es que no sé por qué no se ha conectado ya. Ya aparecerá. ¿Qué tal, Artur? Me alegra verte por aquí. Ahora falta que se sume al que debemos entrevistar, que debe estar un poco distraído. Lástima que no puedo avisarle ahora. No sé si me dejaría. A ver si aparece Javier. Ya le he avisado porque, vale, el libro, conozco el juego, normalmente produce más TPK que... Vale, Javier está de camino ya. Aquí aparece. Pues ahora vamos a ver. Y lo voy a invitar a... Esperando. Pues este libro, si no lo habéis visto, es increíble. Muy bueno, Majo. Javier, ¿qué tal? Estoy aquí haciendo tiempo enseñando la llamada de Tulu. El juego. Qué bien. Ahí. Haciendo tiempo. Exacto. ¿Qué pasa, hombre? Me alegro de verte en persona. Por fin. Bueno, vaya. A ver, virtualmente hablando, ¿no? Virtualmente hablando, exactamente. Eso es. Bueno, mira. ¿Quiénes tenemos por aquí? Hay mucha gente, ¿eh? Sí. Hombre, buenos amigos, seguro. Seguro. Mira Artur, ¿cómo? Madre mía. Artur no se pierde nada tuyo. Máquina. Y Alejandro igual. ¿Qué pasa, Alejandro? Bueno, pues nada, aquí estamos. Cuéntame. Vaya, no. Sí. Hoy me vas a contar tú. A ver, bueno, venga, pues yo te cuento lo que tú me digas. Tengo aquí a tus dos retoños bajo nuestros pies.
Iván Lacido, La codicia del pescador no lo tengo todavía, pero no tardarás en enviármelo firmadito, ¿a que no? Cuando tú quieras. Bueno, cuando se pase todo esto, la verdad, Sí. más que nada. Y ya. Bien, ahí. Ese es el Ahí está, ahí espíritu. está. Bien, antes de lanzarnos a hablar de tu novela, Sí. explica, por si tenemos por aquí algún neófito que todavía no sabe lo que es el horror cósmico o quién es Lovecraft, ¿qué es este género? ¿Cómo es? ¿Cómo lo explicarías tú? Wow. Pues mira, ¿cómo lo Tenemos una explicaría? hora límite, ¿eh? Tenemos un límite. Voy a ser muy rápido. Voy a aprovechar que estoy delante del ordenador porque precisamente y tengo de las charlas que doy eso, hago una definición del horror cómico, lo que yo creo que es para mí. Pero no lo recuerdo así exactamente. Bien, bien. Pero no lo recuerdo exactamente de memoria, ¿sabes? Pero si me permites 2 segundos, te lo voy a decir exactamente Claro, ahora mismo. Porque la verdad es que es muy interesante. Una es la que da el Oscar del horror cómico y otra es la que doy yo. Que es verdad que las dos son muy interesantes y quiero ser riguroso, ¿vale? Entonces, verás, Vale. voy a enseñarlo rápidamente. Lo tengo por aquí. Aquí. Muy Lo tengo buenas a por aquí. todos. Gracias por estar aquí. La camisa es la ideal para este día, Totalmente. para hacer honor a este escritor. Totalmente. Mira, vamos a ver. Lo voy a mirar por aquí. Concurso. Ay, qué pena. Me has pillado un poquito fuera de cobertura. Oh, No lo tengo por aquí. entonces tendrás que improvisar, ¿eh? Tendré que improvisar, sí. Por lo bonito que estaba, tío. Bueno, ya está. ¿Qué Estos vamos a hacer? son los fallos del directo. Ahora te toca Los fallos trabajar más. Sí, exactamente. Es que de primera iba a hacerlo en otro sitio, pero al final lo he hecho aquí, tenía el ordenador delante y digo, bueno, pues aprovecho. Mira, efectivamente, el horror cómico es un subgénero del terror, ¿vale? Que a su vez es un subgénero, en principio, porque hay un amplio debate a ese respecto, un subgénero de la ciencia ficción, etcétera, etcétera. El horror cómico es un apartado muy específico que fue introducido por Lovecraft, como muchos sabemos, digamos, de manera intensa en el tema de la literatura, y trata básicamente de exponer al hombre a su insignificancia frente al resto de la creación. Pero una insignificancia no filosófica. Bueno, sí, filosófica, pero no, me refiero que no una insignificancia, digamos en un plano así reflexivo o místico, no, la insignificancia de que no somos nada en el devenir del tiempo y menos en el del universo, ¿no? Sobre todo cuando la creación se entiende como el resultado de un capricho de unas entidades, de unas supraentidades que quedan al margen de la moralidad, de la ética, de cualquier concepción humana, y para los cuales nosotros no somos más que polvo, ni siquiera eso, ¿no? Entonces, el horror cómico lo que hace es enfrentar los resultados de enfrentar al ser humano a ese tipo de realidad, ¿no? A ese tipo de convicción, a esa certeza. Y evidentemente, pues no todas las mentes son capaces de soportar una realidad de esas características, ¿no? Entonces, el horror cómico podemos decir que a los que conozcan un poquito algunas corrientes filosóficas, el horror cómico es la traslación del nihilismo a la literatura, básicamente, desde un punto de vista evidentemente imaginario, ¿no? Vale. Yo creo que ha quedado claro, ¿no? Vale, ¿y por qué te gusta tanto este género? ¿Por qué te has decidido a escribir de horror cósmico y no fantasía? Porque a ti también te gusta la fantasía Sí, épica y me demás. gusta muchísimo. De hecho, yo me inicié en la literatura recreativa, me inicié con la fantasía, con la trilogía de la Dragonlance, las crónicas de la Dragonlance. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Vamos a ver, yo he estado escribiendo desde hace muchísimo tiempo, efectivamente he escrito relatos, hacía como buen rolero pues las campañas, mis propios manuales de rol como buen rolero, como buen máster, todas esas ¿Has cosas. visto lo que te preguntan aquí? ¿Se No puede...? estoy mirando las Mira, preguntas ahora mismo. yo creo que esta pregunta se la tiene que contestar. ¿Se puede leer horror cósmico sin perder la cordura? No. Sí, se puede, se puede. No, no se puede. Se puede, pero depende de quién. Porque hay horror cómico bueno y horror cómico malo, como todo, ¿no? Vamos a ver. Lo que estábamos hablando efectivamente respecto a la pregunta que me habías hecho. Yo empecé haciendo relatos. Normalmente siempre iban en un corte oscuro, incluso de fantasía al principio. El principal motivo por el que no me animé a hacer fantasía es porque la fantasía está sobreexplotada. Ha estado sobreexplotada desde el nacimiento de los juegos de rol. O sea, eso ya empezaron a expandirse muchísimo y... Soy culpable. No, es cierto, es que de hecho es natural, ¿vale? Porque si una cosa funciona y gusta, pues es normal que si tú te crías en eso y lo disfrutas, pues
Y si tienes algo de destreza e imaginación, pues es normal que te arranques y te pongas a escribir, eso es lógico. Es totalmente comprensible, respetable y admirable. Pero es verdad que en el caso mío tengo el inconveniente de que si no puedo añadir algo más, alguna característica adicional, algo que rompa un poquito, no me llego a atrever. Entonces, lo poco que haya escrito yo de fantasía siempre ha sido para mí nada más. Entonces, ¿cómo me arranqué con el horror cómico? Pues me arranqué con el horror cómico en el año 1998, que fue cuando yo inicié la carrera de 4 días hace. informática. Exactamente, vamos, hace nada. Y entonces ahí fue cuando conocí a mi amigo Juan Luis, que me presentó al Oscar. Yo al Oscar no lo conocía. Y me quedé embelesado absolutamente por el tipo de prosa que tiene el Oscar, que ya sabemos todos que no es una prosa para todo el mundo, es una narrativa espesa, una narrativa muy barroca, como yo digo, sobrecargada de adjetivaciones, muy descriptiva, excesivamente descriptiva en muchos aspectos, porque de hecho prácticamente no lo encuentro, no, digo prácticamente no, es que en ningún relato escrito por Lovecraft, sí por el círculo, pero por Lovecraft no vas a encontrar ni un solo diálogo. Porque es que Lovecraft era muy malo haciendo diálogo, muy malo. De hecho, King lo decía, dice, Lovecraft muy bueno haciendo diálogo, muy malo haciendo diálogo, pero muy bueno describiendo, ¿no? Entonces, no es literatura para todo el mundo, ¿no? Entonces, cuando yo vi ese tipo de narración, cuando yo vi eso, dije, Dios mío, es que estas son las herramientas que yo necesito, estas son las herramientas que yo necesito para poder exponer todo lo que yo tengo en mi enfermiza imaginación. Entonces fue a raíz de ahí cuando empecé poquito a poco a conectar con la mitología de Lovecraft en relatos particulares que yo todavía no he publicado. Publiqué 3 de ellos en el 2016 en Amazon a modo simplemente de experimentación. Los publiqué en el momento que ya saqué, me parece que cuando ya saqué La codicia del pescador ya los retiré directamente porque evidentemente están escritos hace lo menos 10, 15 años, por lo menos, esos relatos, y se nota muchísimo lo que es la experiencia entre lo actual y lo anterior. Entonces, están retirados ahora mismo descatalogados. ¿Están pendientes de revisión o ya los descartas por completo? Es posible, sí, me lo había planteado de revisionarlo, porque le hice una pequeña revisión de estilo, pero no acababa de convencerme. Vale. Y entonces, no sé si más adelante la revisaré o algo, pero bueno, ahora mismo se quedan en el cajón. Muy pocas personas los conocen. Vale. Damos esta pregunta por contestada entonces. ¿Cómo te iniciaste en el horror cósmico y por qué? Vale. Pues fue así. Muchos de los que están aquí ahora mismo no conocen lo que es la mitología Lovecraftiana o Lovecraftiana. ¿Cómo lo resumirías brevemente? Brevemente. Es complicado. Es muy complicado. Pero ¿en qué consisten este tipo de dioses? Exactamente. Vamos a ver, la mitología Lovecraftiana ha sufrido una consecuencia de evoluciones fruto efectivamente de la inclusión de nuevos autores que nutrían esa mitología. La mitología se divide en varias capas que bueno, ya he hablado en charlas sobre estas características, pero más o menos voy a intentar resumiros. Hay un núcleo duro, un núcleo central, que es, digamos, lo que se denomina la cosmogonía Lovecraftiana, que es el conjunto de criaturas que creó Lovecraft. Lovecraft partió de un conjunto de seres primigenios, de seres, como he comentado antes, seres antediluvianos, algunos de ellos incluso anteriores a la propia creación, que estaban aquí antes de que el tiempo fuera tiempo, ¿no? Y entonces, ese conjunto pequeño de deidades, que todas son extraterrestres, aunque algunas habiten la Tierra, pero todas vienen de fuera en realidad la gran mayoría, por no decir todas, vienen de fuera de nuestro sistema solar, incluso de otras estrellas, ¿vale? Y de otras galaxias, en fin, ahí no hay limitación en principio, porque Lovecraft era un amante de la astronomía, entonces pues incluía mucho de sus conocimientos en la historia, ¿no? Entonces, ese núcleo duro, que en principio originalmente tuvo pocos dioses, se fue engrosando poco a poco a medida que diferentes autores, embelesados por el tipo de historia que contaba Lovecraft y las criaturas que habían creado, que eran tan completamente distintas de todo lo que se conocía hasta ahora en el ámbito del terror, porque estábamos acostumbrados al terror, voy a decirlo de manera, digamos, un poco tosca, pero al terror antropomorfo, ¿no? Criaturas tipo el monstruo de Frankenstein, Drácula, hombre lobo, vampiro, sus variantes, etcétera. Pero Lovecraft incluía criaturas que prácticamente son imposibles de describir. Algunas de ellas imposibles de pronunciar su nombre. Precisamente el enfrentar al lector a esa situación prácticamente inimaginable, a lo intangible, a lo inefable, a lo indescriptible, pues entonces es lo que despertaba esa chispa y esa magia, ¿no? Entonces, evidentemente, muchos otros grandes escritores que conocemos, pues se unieron al barco y fueron engrosando esa mitología en diferentes capas.
diferentes capas que han llegado creciendo hasta el día de hoy. Muchas de las cuales han sido gracias a la popularidad obtenida a través de los juegos de rol cuando apareció la llamada de Cthulhu y todo lo que vino más adelante, que eso ya es muy, muy reciente, ¿vale? Sí cabe destacar que hay un punto de inflexión en el tema de la mitología lovecraftiana, que es cuando August Derleth, que muchos sabemos August Derleth, la opinión que tenemos de cuando August Derleth tomó las riendas de la mitología. Porque August Derleth cometió lo que a los puristas como yo consideramos un sacrilegio, ¿no? Y es que una de las bases precisamente del horror cómico es el nihilismo, como he dicho antes. Nada tiene un porqué, o sea, no existe el bien o el mal, no hay moral, no hay divisiones, actúan por propia naturaleza, por su capricho. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que August Derleth separó los dioses, todo el conjunto de dioses que había hasta ese momento, para los que él incluyó, los separó en diferentes facciones, digamos que lo llevó a un terreno mucho más mundano y más cercano. Facciones, dioses buenos, dioses malos, dioses que nos protegen, dioses que creo que nos protegen a nosotros, a lo más insignificante del universo. Eso fue un punto de inflexión que creó August Derleth en la mitología. Y se podría hablar largo y tendido de esto, pero entiendo que me has preguntado. Vale, bueno, también es verdad que hay que decir que August Derleth, sin el trabajo de este hombre, quizá hoy no estaríamos hablando de Lovecraft. Exactamente, y hay que quitarse el sombrero por eso precisamente. Entonces, mira, una de cal y otra de arena. Ahí está, por eso lo que digo siempre, August Derleth, caballero, no me gusta lo que usted hizo, pero cuando no estemos en directo, le daré las gracias. Muy bien. Entonces, tú tienes ahora mismo publicados 3 libros. Sí, exacto. Vale. ¿Y de ellos tienes un favorito o tienes alguno al que le tengas más especial cariño? Sin lugar a dudas, el que tiene justamente este. A ver. El Malnacido. El último. Mira, último. No me esperaba esa respuesta. Ese mismo, el último, exactamente. Es verdad que el primero fue el que, digamos, el primero, el más lovecraftiano de todos, ese, ahí está. El más lovecraftiano de todos, pero Malnacido es el que más tiempo, esfuerzo y sentimiento le he dedicado. La maquetación, pues bueno, pues tiene muchísimo trabajo, como estáis viendo ahora mismo, y todo, absolutamente todo lo que hay ahí lo he hecho yo. En el tema de por ejemplo, las ilustraciones, pues sí, algunas son simplemente montajes que he creado a partir de otras, de imágenes personales, etcétera. Pero es verdad que tiene mucho trabajo. ¿Por qué Malnacido me gusta en mi preferida? Aunque no es el tipo de prosa con el que yo, digamos, disfruto más, ¿vale? Porque ese libro podríamos decir que es un poco más tirando a Stephen King en el aspecto de que hay muchos personajes, mucho diálogo. Bajo nuestros pies no existe el diálogo prácticamente porque es una novela epistolar. O sea, ciertamente epistolar, pero Malnacido sí hay mucho diálogo porque es contemporánea, tiene un ritmo diferente y no tiene una prosa tan recargada, salvo en algunos apartados específicos que sí lo necesitan, ¿no? ¿Por qué es mi preferida? Pues principalmente porque Malnacido soy yo, no yo. Pero ojo, y cuidado, que hay un juego de palabras. No es lo mismo malnacido junto que malnacido separado. Un malnacido junto, pues efectivamente tiene un sentido peyorativo, pero un malnacido separado es una persona que ha nacido de manera mal o de manera incorrecta, ¿no? Podemos decir. Vale. Entonces, está bien. Matizar está bien. Está bien matizar, ¿sabes? Entonces, por eso Malnacido, el protagonista de la novela soy yo. De hecho, yo lo he usado un poco como revulsivo de todo mi pasado, porque digamos que en mi vida ha habido un punto de inflexión a los 37 o 37, bueno, 37 años, en el 97, en el 2017, a los 37 años. Pues digamos que ahí también hay un giro, un golpe de timón en mi vida, que fue cuando ya me inicié de manera un poco más profesional al tema de la literatura, que ya dejé mi trabajo y eso me dediqué exclusivamente a esto. Y entonces, pues, Broston, el protagonista, soy yo. Ahí he plasmado mis miedos, mis arrepentimientos, mis remordimientos, mis anhelos, todo en él. Y en cierto modo, la propia historia y la resolución de la misma juega mucho también con mi experiencia vital. Así que mi preferida sería Malnacido. Y es muy diferente de Bajo Nuestros Pies. Los que lo habéis leído lo sabéis. Vale, yo de momento solo he leído Bajo Nuestros Pies, este lo tengo pendiente. Ahora bueno, posiblemente lo comprobarás. De hecho, creo que puede que a lo mejor a ti te guste más ese que el otro. Fíjate dónde voy. Porque es más del estilo, del aspecto de la dinámica. El aspecto de la dinámica. No, a mí Bajo Nuestros Pies me gustó bastante. Bueno, piensa que al final Lovecraft también me gusta mucho. Que es, sí. Aunque no es el estilo que a mí me gusta escribir o que más recurrentemente leo, sin embargo es un estilo que me encanta también. O sea, admiro muchísimo a Lovecraft y al estilo que tiene, aunque no sea lo que yo quiero para mí, claro. Correcto.
Lovecraft reencarnado. Artur, te quiero con locura. Vale, ¿y qué clase de personajes, además de Broxton, qué clase de personajes encontramos Bien, en por Malnacido? ejemplo, en Malnacido. Vamos a ver, Malnacido, una de las gracias que tiene Malnacido es que va a llegar, yo lo he dicho protagonista porque oficialmente Broxton es el protagonista, pero llegas al final de la obra y no eres capaz de determinar exactamente quién es el verdadero protagonista. Porque al fin y al cabo es una historia que se está contando desde distintos puntos de vista que luego después convergen todos en un clima final, ¿no? Porque toda mi historia les pasa a todos los mismos. En cierto modo tienen mucho de seriales también en el aspecto de que son muchas piezas que luego van encajando y al final se resuelven sin dejar nada ahí al azar, ¿no? Entonces, y siempre en el último momento, en el clima final. Entonces, ¿qué otros personajes hay? Pues podríamos decir que principalmente eh, está el propio Brockton de ahora y el de antes, ¿vale? Porque la historia también hay muchas oscilaciones temporales, etcétera. Y luego después hay otro personaje que digamos que pone el elemento, ¿cómo decirlo?, racional a la obra, que es el jefe de policía del pueblo que se llama James Copley. Pues ese jefe de policía, digamos que pone el punto racional, el punto de vista racional a la obra. Y luego después hay otro personaje más también importante, que no quiero mencionarlo aquí para no spoilear. El hecho de llamar a James Copley y a Broxton no hay ningún problema, pero ese hay un personaje que es, digamos, que es el que hace el tercer elemento de este trío, importantísimo, importantísimo, que puedo deciros que es de los personajes que más he disfrutado escribiendo. No él, sino su historia. Su historia. Vale. En Bajo nuestros pies, eso lo puedo decir porque sí que lo he leído, creaste propios, vamos a decir, añadiste al elenco de dioses uno Sí, propio, como mínimo uno. sí, hay más de uno, ¿Qué, de hecho, qué así tal es. sienta eso? Eso, la verdad es que de primera da un poco de vértigo, porque no sabes si vas a estar a la altura o no. Entonces, es una apuesta arriesgada. Es una apuesta arriesgada hacerlo bien, porque, por ejemplo, como he comentado antes, con la aparición de los juegos de rol, ha habido muchísimas nuevas deidades, criaturas, dioses superiores, dioses inferiores. O sea, crear un montón de criaturas nuevas, pero claro, es muy sencillo transmitir a un ilustrador una idea o plasmarla y coger y hacer una ficha de personaje con una serie de características y un pequeño, digamos, texto en el que se hace un esbozo de su historia y su porqué, ¿no? Eso Sí, es muy, muy fácil. Lo difícil es crear un ser con todo un trasfondo detrás, ¿no? Y claro. sobre todo que esté sustentada una novela en sí. En este caso, pues efectivamente, he creado realmente hay dos seres primigenios, aunque uno es principal, el otro digamos que es simplemente una excusa para hacer una presentación de otro Vale. personaje, pero efectivamente el dios de la carne, como El da dios de nombre la a nuestro culto, de la comunidad esta que formamos fantástica aquí en Instagram, pues el dios de la carne ha sido una apuesta arriesgada, pero que ahora me siento muy satisfecho porque he conseguido que los lectores lo asuman y porque el lector final, amante de Lovecraft y de su mitología y del círculo, es el que realmente tiene el poder de decir si es merecedor esta nueva entidad de entrar dentro de ese elenco. Entonces, pues la respuesta ha sido abrumadora, muy emotiva y me siento súper satisfecho. Por eso me atreví en Malnacido a crear una nueva más, con la cual me siento casi todavía más satisfecho que con el propio Dios de la Carne. ¿Vale? Esa me la encontraré dentro de poco, entonces. Exactamente, por eso no quiero decir nada. ¿Dios de la carne tiene otro nombre, además de Dios de la carne? Exactamente. El Dios de la Carne tiene otro nombre, pero no lo quiero decir. Mejor ¿No que, lo quieres que lo vean decir? en la... Te lo Y quiero decir... callas. De lo ¿Se callo, puede de lo callo. pronunciar por eso o es impronunciable también? No, ese sí se puede pronunciar. Lo que pasa que es verdad que cada uno lo pronunciará como estime, ¿no? De hecho, tanto en la novela esa como en la que estoy ya ultimando aprovechando este confinamiento, que prácticamente ya la tengo terminada, incluso la maquetación. Mira, hay que aprovechar Pues también. le has dado la- caña, ¿eh? sí, sí, vamos, 24/7, ¿Qué has viendo que. tardado? Porque hace poco anunciabas el proyecto. Exactamente, o sea, podemos decir que yo empecé a escribir a primeros de año aproximadamente, los primeros de año estamos ahora mismo, sí, empezaría a Bueno, escribir a primeros de año pues un no hace poquito antes, nada. quizás, muy poco, y he ido escribiendo poco a poco, así todos los días un poquito cada vez que he podido, pero desde que pasó lo de la cuarentena, pues empecé ahí a saco 24/7. Entonces, pues, Muy bien. he escrito, ya, de hecho ya voy por la cuarta revisión, y luego después ya la historia es cero, etcétera. Pero lo que estaba diciendo, eh,
Ya se ha olvidado. Es que como me preguntan por mitad, divago, que me voy con mucha facilidad por las ramas, ¿sabes? Estábamos hablando de la pronunciación. Ah, sí, de la pronunciación, exactamente, ahí voy. Es que en esta última novela en la que estoy cimentando un poco, bueno, un poco, no, mucho, digamos, el culto a la diosa de la carne, ahí se da una pronunciación, digamos, más aproximada a como nosotros lo diríamos, al menos en latín, que es Galac. Galac. Galata. Aunque se escribe en principio, se entiende que se diría como Glac, sin la A, pero esos textos ahí, en fin, que ya se Vale. irá descubriendo, es Galac. Vale. A ti, bueno, claro, es que si no queremos profundizar mucho, tampoco puedo hacerte muchas preguntas de la novela. No, tú pregunta todo lo que tú quieras, que yo no voy a spoilear nada, voy a llegar hasta donde pueda llegar, o sea, que no te sientas limitado en ningún momento. Vale, sé que, bueno, recuerdo, porque como te sigo en la cuenta, por supuesto, como buenos amigos que somos ahora, desde que empecé Así es, en Instagram, que la verdad que así me es. diste una acogida genial, fuiste el primero de todos dentro de esta comunidad y siempre me voy a acordar de eso. Así que te Me lo tengo alegro muchísimo. en mucho agradecimiento Sí, y te sí. lo quería transmitir aquí también. Muchísimas gracias, hombre. Yo te lo agradezco. Y En mi caso, yo tengo que hacer la mención también, ya que lo haces tú, que está por aquí, que fue Alejandro, el que me pegó el empujoncillo aquí también, ¿sabes? Así que Alejandro, te Alejandro, quiero. el nombre de la cuenta es Cuervo de tinta. Cuervo de Tinta, famoso Cuervo de Tinta ya, de esta Famoso cuervo de comunidad. tinta. Exacto. Dale, el último libro, ¿dónde lo sitúas? ¿La En historia dónde España. sucede? En El España. último libro lo he situado en España y de hecho lo comenté en mi anterior directo que realmente, digamos que he pisoteado un poco mis principios porque yo siempre soy de hacerlo fuera, de irme fuera por el tema de que, bueno, no me gusta hacerlo en ámbitos locales, pero es verdad que la historia encajaba perfectamente con la naturaleza de inicio del siglo XVII aquí en España, con el tema de la Santa Inquisición y, en fin, toda esa cultura religiosa, ese oscurantismo que prevalecía en esa época. Entonces, pues venía que ni pintado para exactamente lo que yo quería hacer, ¿no? Al fin y al cabo, y con esto no spoileo nada, realmente convierto al culto al dios de la carne en una, digamos, en una distorsión viciosa y enfermiza del cristianismo más ortodoxo, Vale. para más o menos lo que haga una idea. Entonces me venía que ni pintado. Me venía que ni pintado. De hecho, todo el libro entero, tanto la historia como el lenguaje, como la maquetación, como todo, la ornamentación está plagado de simbología religiosa por todos lados. Entonces me encantará, seguro. Eso espero. Has dicho España, pero ¿hay algún lugar en concreto Sí, o es en toda en, España? en un pueblo ficticio, en la frontera entre Jaén y Porra. Anda, que Si te tengo que decir yo algo de Ciudad Real, geografía, perdona, Ciudad Real. Es que estaba todo el rato en la cabeza todo el rato Cáceres. Digo, Cáceres no, Ciudad Real. Entre Ciudad Real y Jaén, en Sierra vale. Morena. Y situado en la época de la Inquisición, como has dicho. Año 1608. Toda la historia transcurre toda la historia, aunque digamos que el eje, al igual que un bajo nuestros pies, el eje es 1921, pero luego después hay saltos hacia atrás y hacia adelante Vale. para aclarar ciertos temas. En el caso de esta novela nueva, lo mismo. El eje oscila en torno al año 1608, pero nos vamos hacia atrás hasta el 1249. ¿Y qué tal? Porque yo sé que tú no eres como yo, ¿no? Que va escribiendo y lo que sale. Tú te lo preparas todo de antemano y eres un tío No, ceñudo, ¿no? yo ¿Has soy de cambiado aquí? brújula, totalmente de Brújula brújula. total. Pero Total. no me refiero a la historia, me refiero al tema del contexto. Sé que te lo preparas mucho y Ah, te eso sí, estudias mucho. perdóname. Sí, eso sí, Sí, 100% sí, de eso. no, me he expresado mal. Totalmente, sí. Este caso ha sido. Dice Butarral, me flipa la Inquisición. Es que la Inquisición tiene mucho. No, pues Efectivamente, ya en sí sola es una locura. Imagínate si además le totalmente. añades elementos Lovecraftianos. Así es, totalmente. En el caso de Bajo nuestros pies, pues efectivamente pues, tuvo también su proceso de investigación porque me gusta dedicarle el tiempo correspondiente. Si estás creando un mundo fantasioso en el cual tú Claro. pones todas las reglas y pones tú toda la historia, no hay por qué, ¿no? No hay Pero nada que si lo estás, investigar. no hay nada que investigar. Pero si lo pones en este mundo, sea en el mundo nuestro más o menos, entonces me gusta añadir muchísimo rigor. ¿Qué es lo que ocurre? Que en esta novela, siendo un contexto histórico tan importante en España y tan, digamos, tan agitado, pues me he visto la necesidad de tener que hacerlo todo lo más propio posible. Entonces he tenido que investigar muchísimo, apuntando todas las referencias, lo que tengo que hacer, para luego después añadirla, de modo que hay muchos personajes reales, con consecuencias reales
de su propia vida, que yo le he dado luego después, bueno, pues las explicaciones, digamos, que yo quería darle, pero hay muchísimos personajes. La práctica totalidad de los personajes que aparecen, salvo los protagonistas y 4 más, son todos personajes auténticos de la historia española. Vale, ¿hay algún nombre así bien reconocido que nos puedas decir? Por ¿Torquemada supuesto, no saldrá? ¿O? Torquemada no sale, pero sí sale don Alonso de Salazar y Díaz, que es Vale. digamos, el juez de mayor renombre de los juicios de la bruja de Zugarramurdi. De hecho, la novela ocurre 6 meses después de los juicios de Zugarramurdi. O sea Y que los juicios de ocurre cuando Zugarramurdi, ya empiezan a estar en declive los... ¿no? exactamente. Porque esa fue la frontera, tengo entendida, ¿no? A partir Ahí de está, ese por eso te juicio digo, empezó a bajar. ahí está. De hecho, ha hecho un muy buen matiz porque efectivamente la Inquisición, digamos que su auge fuerte fue en torno a 1400 y pico, cosas así, que investigando mucho sobre el tema de la Inquisición me he dado cuenta que hay muchísimo de leyenda urbana, entre comillas, de leyenda urbana histórica, ¿no? Porque ha habido mucha desinformación en el tema de la Inquisición. Realmente el Santo Oficio Español no era tanto como nos vendieron los luteranos, como vendieron al mundo los luteranos, ¿no? La Inquisición francesa era más dura y de hecho los reos españoles blasfemaban. Los reos españoles blasfemaban para que fueran juzgados por la Santa Inquisición y no por la justicia seglar. O sea, eso lo descubres cuando vas haciendo mucha investigación y tal, ¿no? Vale, Entonces, aquí te preguntaban, y sí, va perfecto a lo que estás diciendo sí. ahora, esta información, ¿dónde te has documentado? Las fuentes, te preguntan. La fuente, mira, las principales fuentes que tenemos hoy en día son Internet, evidentemente. Entonces, la principal fuente de información es recurrir primero a Wikipedia, ver, digamos, las notas, los esbozos, digamos, un resumen de lo que quieres presentar y luego después siempre, si son buenas plantillas las que hay, si son buenas páginas, pues tienen sus referencias escritas, de libros, ¿no? A los que han consultado. De modo que tú luego después puedes buscar y prácticamente todo está en Internet en PDF, prácticamente todo, hasta nuestros propios libros. El tuyo ya mismo estará y si no te lo han pirateado ya. El mío, los míos están pirateados desde los 2 o 3 días después, o sea que... Sí, eso, ya lo has comprobado. Sí, eso, y el tuyo busca verás cómo te lo bajas rapidísimo. Sí, eso es así. Eso no hay ni que echarle cuenta. Entonces, prácticamente puedes consultarlos todos. Entonces, es verdad que algunas cosas simplemente con la consulta de Wikipedia o de páginas web especializadas lo he resuelto, pero hay otras que sí he tenido que contextualizar un poco más. Entonces, pues me he ido directamente a las fuentes que ponía, me he descargado el PDF, he buscado los puntos oportunos y de ahí ya pues ha ido germinando todo lo demás, ¿no? Vamos, que has corroborado las fuentes. Exacto, un poquito. No, pues pinta muy bien este tercer libro, o tercera novela larga, ¿no? Entiendo que será novela, larga. Exactamente. Sería tercera novela larga, cuarta novela, exactamente. Esta es larga. Larga. Esta, en extensión, lo que es el número de palabras ronda bajo nuestros pies. El número de páginas, pues, será unas 250. Si lo pusiera con la misma tipografía de Malnacido, por ejemplo, de Bajo Nuestros Pies, se me iría a más páginas. Se me iría mejor a las 300, pero por cuestiones que cambian mucho. La cantidad de hojas que ponga cambia mucho los márgenes de beneficio y estamos tan apretados que es mejor poner la letra un puntito más pequeño y sacarle un eurillo más a cada libro, ¿sabes? Por desgracia, nosotros que no tenemos demasiados recursos, pues no tenemos más remedio que jugar con eso, ¿no? Pero bueno, que también lo hace la editorial grande, o sea, que tampoco vamos nosotros aquí a romper yo creo que todos tenemos un libro en casa, si no más, de esos que te dejas los ojos para leerlo con la lupa. Totalmente, ¿no? Es triste, pero es lo que hay. Del que no hemos hablado nada todavía es La codicia del pescador, tu novela corta. La codicia del pescador realmente es una noveleta, son 100 páginas, y si nos ceñimos única exclusivamente al texto, pues serán unas poquitas menos incluso, ¿no? Vamos a ver, La codicia del pescador es un eco debajo de nuestros pies, igual que esta cuarta novela. Un eco debajo de nuestros pies quiere decir que es una subtrama, un arco narrativo complementario a Bajo nuestros pies. Es un hecho en Bajo nuestros pies que se menciona de manera somera, que el modo en que ocurrió no altera en mayor medida el funcionamiento de la trama principal, pero no deja de ser interesante. Entonces, pues yo desde el principio que escribí la novela, pues dije, me gustaría a mí que esto detallarlo un poquito más, ¿no? Entonces, efectivamente, La codicia del pescador es eso, es una historia que ocurrió en Salem en una noche determinada, pues, ¿qué fue lo que ocurrió? Porque en Bajo nuestros pies solo se dice esto fue el detonante y hasta las consecuencias, pero el cómo no se sabe. Entonces, eso es La codicia del pescador. Ese cómo
ese cómo visto desde el punto de vista de los lugareños de Sales, ¿no? Y entonces usando como excusa una historia completamente independiente. Es decir, que tú puedes leer La codicia del pescador perfectamente sin haber leído Bajo nuestros pies. Pero te vas a quedar con un montón de intriga que te va a animar a llevar a Bajo nuestros pies. Y Bajo nuestros pies igual. Lo lees primero y te vas a quedar con la intriga de qué ocurrió esa noche, ¿no? Y ahí tienes el otro. Entonces es único. Y precisamente esta cuarta novela, y con esto ya termino lo que te estoy diciendo, esta cuarta novela también... No tengas prisa, no tengas prisa. Gracias. Están aquí encantados. Ya. Lo que pasa es que por si hay más preguntas o lo que sea, para no copar todo... Yo, sinceramente, yo como si estuviera jugando a rol, yo voy improvisando sobre la marcha. Yo estoy esperando a que me hagan el trabajo los espectadores y te hagan preguntas, pero es que están muy callados. Pues perfecto. No, de hecho hay alguna preguntilla por ahí. Bueno, ya te digo. Ahora sí, tranquilo, y seguimos con las preguntas. Eso es. Entonces, efectivamente, La codicia del pescador estaba diciendo que era esta cuarta novela es otro eco de Bajo nuestros pies, en el aspecto de que aunque es una novela larga, ¿vale? Pero sí detalla la historia de uno de los personajes importantísimos de Bajo nuestros pies que directamente se menciona en algunas partes, que es el Templario Negro. Los orígenes del Templario Negro y sus consecuencias, ¿no? El Templario Negro. Tengo aquí una edición que debe ser aberrante para ti por unos... Vamos a ver, mira, es aberrante cuando... O sea, viéndola en las manos de un lector no es aberrante. Es aberrante, efectivamente, ver lo que hicieron con ella, ¿no? Pero es cierto que la buena es esta, ¿vale? Esta es la buena, esta es la segunda... Pero que el contenido en realidad es el mismo. Esta, por ejemplo, sí es verdad que tiene una maquetación más cuidada, porque lo he hecho yo con todo mi cariño, ¿vale? La otra es más simple, de hecho la otra está cargada de erratas vergonzosas, erratas que no son mías, sino que las pusieron ellos, ¿vale? La propia editorial, o sea, un puto desastre, vamos, hablando claro. Y entonces, efectivamente, y esta es la única diferencia que tiene respecto a la otra y la edición es, bueno, también tiene un prólogo de Manuel Pociello de Forolibro, los que me concedieron el premio a la mejor novela del año, entonces el muchacho pues hizo el prólogo de la novela esta, en fin. Pero por lo demás, es la misma. Refréscame la memoria, el Templario Negro era Timothy de Perpiñán, exactamente. Timothy de Perpiñán. Déjame leer un fragmento para que la gente sepa de qué va esto de lo que hablamos. Perfecto. Porque a veces antes de un capítulo, pues añadías aquí una pequeña nota de este Templario Negro. Exactamente. ¿Vale? Y a mí me gustaron mucho, la verdad, también. A mí estas notas siempre al principio del capítulo me encantan. Eso, y no son casuales, efectivamente, porque lo que se están relatando son fragmentos, versículos de la Biblia Negra. Versículos de la Biblia Negra que... normalmente la información de esos versículos... La de Anton LaVey no hablamos de esa misma Biblia negra de Anton LaVey, ¿no? No, ¿qué va? Le llaman la Biblia negra, pero es otra Biblia. Es otra Biblia negra diferente, sí, exactamente. ¿Vale? Entonces, efectivamente, los versículos que van apareciendo, lo que mencionan normalmente siempre el lector cuando se encuentra de primeras con ellas no los reconoce. De modo que luego después sí llega a darte cuenta de lo que significan. De modo que si una vez que tú terminas el libro vuelves a recorrer todos los versículos, entonces ya lo entiendes todo. Pues déjame leer uno para que vean a qué nos referimos. ¿Vale? En el capítulo Desde la oscuridad. Y dice así: honrarás a tu Señor con dádivas de carne. Satisfarás a tu amo con la sabiduría primordial. Que la carne de los herejes sea tu mejor ofrenda. Que el conocimiento de lo antiguo sea tu mayor presente. Al final de esa senda encontrarás lo que estás buscando. Exactamente. Es que son tremendísimas. Sí, pues ya te preparan para lo que viene. Ahí está. De hecho, vamos a ver, porque tengo aquí ahora mismo... Vale, voy a hacer... ¿qué tiempo tenemos? ¿Qué tiempo nos queda? No sé qué hora es, sinceramente. Es que son las menos 20, que nos queda media hora ya todavía. Hay muchas preguntas, lo digo porque si no... 20 minutos seguro. Puedo aprovechar esta oportunidad ahora mismo para leer un fragmento precisamente el fragmento que va a dar pie a la cuarta, que da pie a la cuarta de las novelas, ¿vale? Y precisamente habla de Timoteo. Y voy a leerlo, ¿vale? Con vuestro permiso. Tranquilo que no hay prisa, ¿eh? No, vale. Que lo entendamos bien. Dice así. Dice: la última de las noches que Timoteo habitó aquella mazmorra, sería puesto en libertad al día siguiente por un Sanctus Redemptio del Papa Clemente sobre la orden templaria de los pobres de Cristo. Acaeció un truculento y espantoso suceso en la celda del fraile Jeremías. Justo a la medianoche, un profundo gemido antinatural seguido de un inhumano grito del terror emergió burbujeando del zulo del hereje, cruzando sin esfuerzo los espesos muros de piedra y los metros de tierra y roca que los separaban de la superficie. Un estirado resquebrajar de huesos, tendones y cartílago había culminado en un sordo estallido que resonó desde el otro lado de esa pared que separaba al templario del horror más absoluto.
Cuando por fin se hizo el silencio, fracturado ahora por un incesante goteo, dos fornidos guardias armados con látigo y fusta se apresuraron hasta la celda de la que emanaba el espeluznante griterío. Tuvieron que abrir la puerta de un rotundo empellón. El templario relata el modo en que uno de los carceleros perecía allí mismo, víctima del inútil intento de su corazón por resistir el espectáculo que acababa de presenciar. El otro guardia cayó de espaldas, a causa de un súbito vaído golpeándose gravemente su tosca cabeza. Quedó idiota para el resto de sus días, sin recordar nada de lo que había sucedido esa terrible noche. Lo que Timothée vio a través del agujero en la pared no quiso reflejarlo en el manuscrito, aunque sí indicó que recogió con sus manos desnudas como cuenco la sangre que en abundancia manaba a través de la hendidura y la bebió como acto de comunión con aquel del que el hereje le hablaba en sus letanías. El templario salió de su encierro transformado, renegando de la orden del temple y captando a tantos prosélitos como pudo para su nuevo culto de Baphomet, del que se nombró a sí mismo Gran Maestre. Ese es el preámbulo que da pie a la cuarta novela, la historia de Timothée de Perpiñán. Ponme 3. Aquí preguntaban de qué libro hablábamos y es que ahora estamos hablando de tu último libro que no sé si tiene nombre ya. Del último libro sí tiene nombre, pero no lo puedo decir. Vale. Solo lo saben muy pocos afortunados. Muy pocos afortunados y excesivamente próximos. Seguro que... excesivamente próximos. Muy bien. Tampoco lo sabe ni Artur ni Alejandro. Pues yo pensaba que sí, mira. No. Vale, entonces, vamos a decir, estábamos hablando de sus 3 otros libros, que son Bajo nuestros pies, Malnacido y La codicia del pescador, que todos tienen este estilo horror cósmico que tanto nos gusta. Y el anterior, bueno, son estos 3 y el próximo, pues ya veremos cómo se llama esa sorpresa. ¿Cuándo tienes pensado desvelarlo? Cuando vaya a sacarlo, vamos a ver. Yo tenía la idea de hacerlo para principios del verano. Dejarlo ya puesto y empezar en principio de verano. Lo que pasa es que con el tema de que la ficción se ha cancelado por el tema del virus y tal, nos vamos entonces a septiembre. Entonces, yo en la ficción de este año pensaba hacer promoción a Malnacido. De hecho, adquirí ejemplar de Malnacido y todo, y al final, pues bueno, se han quedado ahí en el aire, ¿no? Cierto. Pero el problema. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a usar la ficción del año que viene, o sea, de septiembre, para promocionar la novela nueva? ¿Espero antes, después? No lo tengo claro todavía. No lo sé todavía del todo. Pero vamos, o sea, que será gran anuncio. Sí, en torno a verano estará. Me ha encantado porque, claro, no solo has metido ya el tema de la Inquisición, si es que además te has liado con los templarios y ya me has tocado la fibra. Sí, además toco y a la iglesia le doy bastante caña. Pues con todo mi respeto, ¿vale? De hecho, la caña que le doy es siempre hurgando en los garbanzos negros, ¿vale? En los que han leído Malnacido saben por dónde van los tiros, pero hay mucho jugo que sacar del tema de la iglesia. Sí. Aquí te preguntaban ¿por qué relato recomendarías empezar a leer a Lovecraft? Vale, sí, porque de hecho me ha parecido ver que preguntaban el libro. Lovecraft en realidad no escribió ningún libro. Lovecraft escribió relatos que luego después fueron recogidos en antologías y hay muchas antologías que, bueno, vienen todos. Si no has leído nunca Lovecraft, la recomendación que yo suelo hacer siempre es que empieces leyendo La sombra sobre Innsmouth. Buenísimo. Si te gusta, sí, para mí es el mejor. Si te gusta La sombra sobre Innsmouth, que luego vayas, por ejemplo, al horror de Dunwich, por ejemplo, que vayas, por ejemplo, a Dagon también. Y si con eso te gusta, entonces ya continúa. Y bueno, ya vete al que quieras. Y ya luego después sí puedes ir a buscar al círculo. No hace falta que sea Lovecraft, te puedes ir a los montones de autores del círculo que hay, ¿no? A Frank Bernard Long, Robert Howard, Robert Bloch, August Derleth, hay un montón. Entonces, pero yo recomendaría al que quiera iniciarse en Lovecraft, empezar por La sombra sobre Innsmouth. Ojo, pero tengo que decir, aunque esté feo, que hay muchos lectores, que agradezco muchísimo, hay muchos lectores que se han iniciado en el horror cómico con mis libros. Y gracias a eso, luego después se han ido a Lovecraft de cabeza. Por ejemplo, creo que era Ana, de Mi estantería, mi tesoro, que no sé si estará por aquí, hasta el final. La muchacha esta, pues... Y también creo que fue Susana de My Chance and My Life también. O sea, personas que se inician conmigo en el horror cómico y luego leen a Lovecraft. Si te gusta lo que leas en Bajo nuestros pies, te va a gustar el horror cómico. Tal cual. Lo puedo garantizar también como amante del horror cómico. Y mira, tienes más preguntas aquí. Las lágrimas de llanto. Antonio, que aquí ya lo conocemos. ¿Fuera del círculo, qué otro autor ha cautivado mejor el horror cósmico?
que ha cautivado mejor el horror cósmico. Vamos ¿Qué a ver, otro autor realidad, ha cautivado mejor? Sí. ¿Qué autor? En realidad es que todos han aportado casi por igual. Ahí es verdad que algunos han apuntado más que otros, ¿no? Han aportado más que otros. Vamos a ver. Aston Smith ha creado mucho ha añadido mucho elemento a la cosmogonía lovecraftiana. August Derleth también, pero con los temas que ya sabemos. Yo me iría, vamos a ver, empezaría. Si me quiero ir fuera, o sea, si quiero leer algo del Círculo de Lovecraft, yo recomendaría los relatos siguientes. Tomad nota. Tomad nota, ¿eh? El Wendigo, de Algernon Blackwood. Es buenísimo, tremendísimo. Ese relato es genial. Los perros de Tyndall, de Frank Bernard Long. Brutal. Vamos a ver, creo que también Los gusanos de la tierra, de Robert Howard. También, vamos a ver. ¿Vampiro estelar qué tal? El vampiro estelar es extraordinario, pero... De Robert Bloch. De Robert Bloch, eso es. Que me perdonen porque no recordaba exactamente de quién era. Es que son tantísimos relatos que es que a mí se me mezclan muchas veces unos con otros y así no unos a otros, ¿vale? Pero los principales que tenéis que ver dentro del Círculo de Lovecraft, que debéis probar sí o sí, Frank Bernard Long, Robert E. Howard, Algernon Blackwood y Robert Bloch. Esos principalmente son una lectura obligatoria. Es que Robert E. Howard, además, aquí estando donde estamos ahora mismo, rodeado de seguidores de fantasía, supongo que lo conocerán como el creador de Solomon Kane y sobre todo de Conan. Al que le guste este tipo de literatura es perfecto para iniciarse porque capta muy bien la esencia del horror cósmico, pero además tiene la baza esta de tener a Conan, por supuesto, y esta espada de brujería. Pero es una brujería muy de horror cósmico. Muy de horror cósmico, sí, pero que Conan es verdad que Robert Howard fue Conan, digamos, el que lo catapultó a la popularidad, pero Robert Howard tiene personajes extraordinarios también como Brad McMorn y otro más que no me acuerdo ahora, que también son pictos y son bárbaros así como el otro, que son extraordinarios los relatos también. Robert Howard era un puto maestro, el tío. Y además es una prosa súper ágil, el tío es capaz de relatar una batalla, un enfrentamiento con una destreza alucinante. Bueno, y te escribía de cualquier cosa, escribía, da igual del tiempo, de todo. Totalmente, lástima que muriera tan joven. Sí, bueno, y de esa manera. Decisión propia, tú, a ver qué se lo quita. Cada uno es libre. Esta vida es mía y hago con ella lo que quiero. Ya ves. Vale, aquí sí, no sé si había alguna pregunta más. Los perros de Tíndalos, tremendo. Vale. A ver si tenéis alguna pregunta más para Javier, aprovechar que todavía nos queda un poquito, no mucho, pero todavía nos queda. Y, vale, has dicho que, así lo has mencionado antes, que eres escritor de brújula. Eso, para el que no lo entienda, ¿qué es? Sí, escritor de brújula es cuando la historia se va creando conforme vas avanzando. Tienes una idea relativamente amplia de lo que quieres escribir, pero el desarrollo de la misma no lo conoces en cierto modo. Digamos que un escritor de mapa, que sería el contrapunto, el escritor de mapa lo que hace es un esquema de mayor o menor profundidad de cada uno de los personajes, lo que va a hacer, el tipo de personalidad que tiene. Por ejemplo, digamos que el autor de mapa sigue los cánones estrictos y las reglas que hay escritas sobre cómo crear, por ejemplo, una novela, ¿no? Pues bueno, vamos a determinar cuáles son los hitos principales, las escenas principales, los personajes que hay dentro de cada personaje, sus características, su pasado, su presente. Y una vez que ya tienen esbozado, en mayor o menor grado, todos los elementos que conforman la historia, entonces empiezan a unir las piezas del puzzle una detrás de otra. Eso es el escritor de mapa. El escritor de brújula, no. El escritor de brújula simplemente sabe lo que quiere contar y comienza a contarlo, de modo que conforme va avanzando van apareciendo personajes y los personajes van mutando. Y, o sea, yo tengo personajes que han empezado al principio de un modo y luego después han cambiado por completo la manera en la que adoptan. O sea, personajes que desde el principio eran unos pusilánimes, pero que luego después se acaban convirtiendo en verdaderos elementos carismáticos de la obra. De modo que porque encaja en ese momento, vendría genial, entonces saltas atrás y cambias. El escritor de brújula tiene la ventaja de que es muy divertido escribir así, porque al fin y al cabo la historia se desarrolla en tu cabeza y tú simplemente eres un mero espectador que te limita a transcribirla, pero tiene la desventaja de que tienes que tener los cabos muy bien atados, tener una buena memoria. Yo tengo muy mala memoria, malísima, pero para estas cosas sí, curiosamente. Pero tienes que tener muy buena memoria para no caer en incongruencia, para no caer en incoherencia, de si este personaje aquí
estaba a favor de esto porque luego después se muestra en contra. O sea, eso tiene que tener, porque tú vas haciendo cambios que te obligan a tener que saltar hacia. ¿Te has encontrado muchas en las revisiones que has hecho de tus libros? Alguna que otra, no demasiada, alguna que otra, pero y no excesivamente graves, porque normalmente cuando detecto que tengo que hacer un cambio aquí, detecto que este personaje, como ejemplo, como te he dicho, el personaje pusilánime, que el personaje X tenía que cambiar su actitud de cara a cómo se enfrentaba a la historia, automáticamente me detengo en ese punto y no sigo escribiendo. Entonces me voy a sus orígenes, cambio los cimientos para que tenga una base coherente y vuelvo otra vez donde me quedé. Entonces continúo. Vale, por eso no se me suele quedar nada. Vale, pues antes de que se nos vaya el tiempo, mira, tenemos preguntas interesantes de Arthur Booklover, que se nos ha pasado antes y la había visto, te pido perdón, que es: ¿el estilo de la codicia del pescador se puede relacionar con el de los relatos de Cliff Barker? No. Vamos a ver, sí y no. Sí y no, Arthur. Sí en el aspecto de... Muy buena pregunta, por cierto. Sí en el aspecto de que es mucho más dinámico. De hecho, la codicia del pescador, comparado con Bajo nuestros pies, el agua y el aceite. La codicia del pescador es empezar y llegar hasta el final, ¿vale? Porque digamos que es una narración de un acontecimiento, entonces es del tirón. Y es todo diálogo. Salvo el primer y último capítulo, el centro, que es el núcleo, es prácticamente todo diálogo. Entonces, es verdad que es muy diferente. Podemos decir que sí se parece a Cliff Barker porque Cliff Barker usa mucho diálogo, ¿vale? Pero sería más King que Cliff Barker, aunque más King es mal nacido, ¿vale? Pero es que Cliff Barker tiene un tipo de prosa muy especial, muy suyo. Muy bueno también. Pero sí, muy bueno, buenísimo, a mí me encanta. Pero sí es verdad que está más cercano a Cliff Barker que a Lovecraft, por supuesto, la codicia del pescado, ¿vale? Eso, evidentemente. De hecho, la codicia del pescado cambió el registro porque lo necesitaba la historia que se está contando. O sea, yo es lo que digo, a mí me gusta el estilo lovecraftiano, la prosa lenta, barroca, descriptiva, y me encanta, y es como me siento más cómodo, pero no soy tan obcecado como para aplicar ese tipo de prosa a una historia dinámica, una historia que necesita acción. No puedo, porque eso lo que hace es ralentizarla y aburrir al lector. Por eso voy cambiando. Vale, pues tenías otra aquí de Cuervo de Tinta, que es: ¿la nueva obra contendrá pasajes oníricos? Por supuesto. Eso ya es que es una condición en prácticamente todos mis relatos. Sí, por supuesto, va a tener pasajes oníricos. La práctica totalidad de mi obra voy a encontrar pasajes oníricos y bosque. Eso es bosque, eso es firma de la casa. Vale. Entonces te preguntaban si el notario iba a salir como personaje en tus próximos libros. ¿Para cuándo el notario como personaje de una de tus novelas? La verdad que no me lo he planteado, pero... Ni sutilmente, ¿eh? No me lo he planteado, pero sí aparecen Bajo nuestros pies. Vale. Bajo nuestros pies hay una referencia tanto a él como a nuestra anterior notaria. Hay un... Lo recuerdo, un homenaje. Exacto. Y te preguntaba por aquí Hearth Warrior. Javier, cuéntanos lo de tu futuro tatuaje. ¿El qué? Perdona, que no te escucho. Me parece que con esta pregunta ya nos vamos a despedir, y es: cuéntanos lo de tu idea del tatuaje, ¿no? ¿Tu último tatuaje o algo así? Sí, lo que dije en el directo. Es verdad, sí. Es que me he enterado directo. Que yo no tengo tatuajes de ningún tipo, yo no tengo ningún tatuaje. Mi mujer sí tiene tatuajes grandes, yo no tengo ninguno. Yo nunca me he animado a ello, ¿no? Entonces simplemente mi mujer, como ella es lectora cero, ella es mi primera lectora siempre. Y ella siempre, digamos que es más de una lectura un poco más ligera, en el aspecto de que no le gusta esa lectura tan sobrecargada, pero sí es verdad que también le gusta, ¿no? También la disfruta. Entonces ella siempre se ríe un poco de mí en el aspecto de que soy muy sobrecargado, que ha usado un léxico muy elevado, que eres muy rimbombante en las preguntas. Gracias, Artur. Eres muy rimbombante en las preguntas. Digo, en las preguntas no, en las descripciones y tal. Y entonces hay uno de los apartados del libro que empezaba diciendo, no me acuerdo cómo era, pero empieza diciendo: qué suerte de ignoto mesmerismo. Lo que decía era: qué suerte de ignoto mesmerismo se adivinaba en no sé qué, no sé cuánto, que sí, y porque podía haber dicho: qué clase de hipnosis desconocida. Pues nada, pues qué suerte de ignoto mesmerismo, ¿no? Entonces tuvimos nosotros aquí la mofa de que mi ilusión sería alguna vez llegar a publicar en Valdemar, no por lo que se consiga, pero sí por el prestigio personal de haber llegado hasta Valdemar, que es el referente de la literatura de terror. Y entonces hablamos de que si al final Valdemar acabara publicándome en alguna ocasión, yo me tatuaría: qué suerte de ignoto mesmerismo. Estas son de estas promesas que te haces porque sabes que no se van a cumplir. Como se cumpla, a ver cómo me escapo. Seguro que más de uno le ha pasado.
Así que no lo descartes tampoco. La verdad no es tan loca la idea. En el fondo no es tan loca. Solo hay que hacer unos cuantos sacrificios al dios adecuado y todo se andará. En las noches elegidas y todo lo demás va del tirón. Ya sabes lo que hay que decir para estas cosas, ¿no? ¡Ia! Exactamente. Para el que no entienda esto, pues que lo busque en Google porque yo no lo puedo traducir. Totalmente. Pues muy bien, entonces yo por mí doy por concluida la entrevista o la reunión esta de amigos, como lo quieras llamar. Igual. Muchísimas gracias, hombre, por la oportunidad de conectarnos aquí con la gente y charlar un ratito. Lo mismo te digo a ti por venir, porque yo me lo he pasado muy bien, hay que admitirlo. Me lo estoy pasando tremendo con estas entrevistas, ¿eh? La verdad que sí. Y muchas gracias a todas las personas que han estado aquí viéndonos, que no tenían otra cosa mejor que hacer en casa o les ha parecido esto interesante, lo cual me gustaría. A las que están aquí y a las que no están, pero les gustaría estar. Y seguramente lo verán luego después. Las y lo verán que después. lo conocen lo saben. Y ahora pues aprovecho y os hago aquí un poco de spam y os digo que voy a subir este vídeo también a YouTube, como estoy haciendo con las anteriores. He hecho el canal casi expresamente para esto, porque me sabría muy mal que este tipo de contenido se desapareciera, ¿no? Porque aquí en historias 24 horas y ya está, pero es triste, ¿no? Que una conversación como esta desaparezca así a la nada, a la nada más profunda. Ya sabemos Totalmente. Que la nada se traga toda la fantasía. Así es. Muy buena referencia. Ese es el don de la improvisación, ya sabes, lo de la brújula. La brújula, tú lo has dicho. Pues muy bien, muchas gracias por venir, Javier. A vosotros, y te deseo mucha suerte en el próximo libro y con todos los que tienes. Y que sepas que me has dejado, y no te exagero, con muchas ganas de leer el último porque tiene un tema muy, muy interesante. Muy buena suerte. Quién acaba de llegar. Acaba de llegar aquí el notario. El notario. ¿Qué pasa? Aquí que viene, que es que este ya estaba demasiado rato lejos de mí. Demasiado rato. Muchas gracias a todos. Con esto nos despedimos. Venga. Hasta luego. Adiós. Adiós. Pues eso ha sido todo. Si te ha gustado, dale like y suscríbete. No me seas goblin.